¡Ey! Les voy a hacer un resumen con mis propias palabras de El poder de confiar en ti por Curro Cañete. Está chévere la lectura, se la recomiendo, pero este es un resumen bastante poderoso. Comenzamos. El poder de confiar en ti empieza hablando un poco de la felicidad, porque simplemente necesitamos ser felices. Todos queremos ser felices, todos queremos llegar a la felicidad. Y para llegar a la felicidad, él comenta una serie de pasos que debes seguir, los cuales van un poco de la mano con tu niñez, de todo lo que hacías cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, lo que más te gustaba hacer, lo que tú más disfrutabas en aquel entonces. Eso lo puedes usar como una pista para lo que actualmente tú deseas para ti. Él habla de llegar a un propósito, tener un propósito de vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes correr de un lado a otro sin saber cuál es el otro lado. Simplemente estarías corriendo y eso no tiene mucho sentido. La idea es poner un fin para que entonces puedas seguir un proceso para llegar a ese fin, porque si no, imagínate que si tu fin es aquí, vas a ir por ahí deambulando y tu fin está aquí, no tiene sentido. Entonces este fin le puedes poner de nombre propósito o también le puedes poner de nombre proyecto. ¿Por qué? Porque es algo que tú vas a alcanzar en algún momento. Pero ¿cómo lo alcanzas? Yendo hacia él, siguiendo una serie de pasos, y este simplemente vendría siendo tu propósito de vida. ¿En qué tiene que estar basado tu propósito de vida, tu proyecto de vida? Tiene que estar basado en el apoyo. En primer lugar, el apoyo a ti. Tienes que ser generoso contigo mismo, y él lo dice con estas palabras: tienes que ser generoso contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos castigamos mucho, somos muy criticones con nosotros mismos, en el sentido de que nosotros vemos un obstáculo y ya nos empezamos a meter latigazos, latigazos, latigazos. Y no debería ser así. Caerse es normal, fallar es normal, porque la única manera de llegar al éxito es fracasando muchas veces antes. ¿Por qué? Porque así aprende. Entonces, la idea de esto es que cuando tú te caigas, cuando llegues a un obstáculo, reflexiones al respecto. ¿Cómo hago yo para pasar este obstáculo? ¿Cómo hago yo? ¿Qué tengo que cambiar para ser mejor? Entonces ahí ya empieza un poco la mentalidad. ¿Por qué? Porque ya dejas de seguir una línea en la que estás acostumbrado, que esa línea es mala. ¿Por qué? Porque esa línea es tu zona de confort. Tu zona de confort es la que le gusta a tu ego. Tu ego simplemente no te deja evolucionar. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que apagar a tu ego. O, lo que él lo pone con otras palabras, tienes que controlarlo. ¿Cómo lo controlas? Simplemente dándole un shift a tus pensamientos. Él dice: controla tu mente, no dejes que tu mente te controle a ti. ¿Por qué? Porque entonces tú controlas tu mente, ¿cómo? Mediante la palabra. La palabra tiene mucho poder. Entonces, si tú llenas la palabra que le metes a tu cabeza con intención, esta intención, entiendas, intención positiva, tú vas a generar ese cambio que tú quieres para tu mente. Y así vas a lograr sentirte mejor a ti mismo. Imagínate: me caí, ok, ¿qué hago para levantarme? Quiero llegar a esto, quiero que pase esto. Entonces, diciéndole eso, tu mente va a empezar a trabajar para lograrlo. Va a empezar a trabajar para pasar ese obstáculo, para mejorar lo que sea. Entonces, una vez que eres ya generoso contigo mismo, lo que tienes que hacer es ser generoso con los demás. Con los demás, entiéndase, la comunidad. Para ser generoso con la comunidad se refiere a aportar a ella, ¿sí? Aportar como, ya sean conocimientos, lo que sea, pero él habla mucho de la palabra. Él redunda mucho en la palabra porque dice que la palabra tiene bastante poder. Entonces, la cosa es ser optimista contigo y ser optimista con los demás también, para generar ese cambio no solo en ti, que ya lo hiciste cuando estás apoyando a los demás, sino que también lograr un cambio en ellos. Poco a poco, vas así, granito de arena, granito de arena. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este cambio de pensamiento, este cambio de realidad, porque cuando tú cambias tu manera de pensar, estás cambiando tu manera de vivir. Tú tienes que escoger siempre entre dos opciones que tú tienes. La primera opción es la verdad, y esa es la opción por la que no deberías votar.
Porque la verdad, ¿cuál es? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones la verdad es que me equivoqué, ok, me equivoqué. Entonces yo elijo pensar que me equivoqué. Y me quedo ahí pegado, ok, me equivoqué, soy así, la cagué, voy a estar jodido y todo es una mierda y no. La idea no es eso, no es quedarte estancado ahí, sino pensar en la consecuencia que yo quiero. ¿Cuál es la consecuencia que yo quiero? Ok, me caí, sí, chévere, hasta ahí bien. ¿Cómo hago yo para levantarme y no volverme a caer aquí? Ahí ya, estás avanzando, estás evolucionando. Entonces, en eso es lo que tú te tienes que enfocar, en la consecuencia positiva, en la consecuencia que tú quieres. Ahora, esto de cambiar el pensamiento va de la mano con crecer. Él dice que crecer, ser un adulto, es ser capaz de tranquilizar a tu mente, ser capaz de imaginar un punto positivo, algo positivo, que a lo mejor no has llegado, pero tú te lo puedes imaginar. Imaginar es gratis. Directamente él te habla de tú quieres estar en una situación, imagínate que ya estás en esa situación. Entonces, como ya te estás imaginando en esa situación, ya tienes los conocimientos que necesitabas, ya pasaste por los errores. Entonces, cuando ya te imaginas en esa situación, en esa posición, todo empieza a volverse más sencillo para ti. Y simplemente ya el proceso se hará más ágil para ti. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo todo. Ahora, siempre tienes que tener una gestión de tus emociones. Por eso dice que crecer es la capacidad de tranquilizar a tu mente. Tienes que gestionar muy bien tus emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son las que te van a llevar a ti al, al final del camino. Y él pone que el final del camino siempre va a ser el amor, el cariño, esa sensación de unión. Y por eso habla de la comunidad también. Porque entonces generas ese amor propio y ese amor propio hace que las demás personas también, aparte de sentir el amor propio por ellos mismos, también tengan un sentido de la unidad, de pertenencia a una comunidad. Ahora, esta gestión de las emociones tú las puedes hacer llevándolas siempre de una manera positiva. Porque si tú las guías de manera positiva, van a hacer que tu vida también sea positiva. Entonces, si tú tienes las emociones positivas, vas a tener una vida positiva. Así funciona. Ahora, cuando tienes una vida positiva, el proceso del que te hablé sobre el cambio que quieres hacer para llegar a tu proyecto va a ser mucho más rápido, más eficiente. Porque cuando eres feliz estás disfrutando todo lo que está pasando, todos los acontecimientos y simplemente llegar a lo que quieres llegar va a ser muchísimo más sencillo. Así que todo esto se trata siempre de un diálogo mental. Crecer se trata de un diálogo mental. ¿Por qué? También, otra de las razones que da es, él habla de las preocupaciones. Las preocupaciones son una mala gestión de nuestras emociones. Nosotros las interpretamos como nos da la gana. Literalmente podemos decir, ok, esto es una mierda, o ok, esto es así, y también paso por esto y qué chévere, o se puede mejorar, o la cosa es ponerlo de una manera positiva que te beneficie a ti. ¿Por qué? Porque la palabra es poder, acuérdate. Entonces, las preocupaciones generan estrés y el estrés no es más que miedo. Entonces, el miedo antes era mucho más útil que ahora, porque antes literalmente o si respirabas muy duro, venía un tigre y te comía. En la actualidad ya no funciona así. Podemos manipular el estrés de una manera más efectiva, de una manera que nos beneficie. También habla sobre los deseos. ¿Cómo habla sobre los deseos? Habla sobre los deseos como un proceso. Los deseos, yo quiero que pase algo, pero para que pase este algo, yo tengo que pasar por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, si mi deseo es este, yo tengo que ser objetivo con que tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Siempre. Entonces, ahí menciona que la atención y la intención
deben unirse en una sola cosa. Y esta sola cosa tienes que dedicarle tiempo. Listo. Así vas a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces el proceso evidentemente es muy importante porque es donde vas a pasar la mayoría del tiempo. Y tienes que hacerte con el proceso, tienes que ser amigo del proceso. Habla también un poco de lo que es, dentro de este sentido, el foco. Centrarte completamente en hacer lo que tú amas hacer. Si tú haces lo que tú amas hacer, te va a ir bien. Lo vas a disfrutar muchísimo más y vas a conseguir lo que es la felicidad. Y ya teniendo pues la felicidad, básicamente vas a confiar en ti, vas a estar mucho más tranquilo, vas a vivir una vida mucho más plena. Entonces este proceso de mejora requiere muchísima paciencia. Entonces necesitas ser paciente, paciente y darte cuenta de que no vas a llegar de golpe porque tú no mueves una montaña de un sitio A un sitio B de golpe. La montaña la mueves piedra a piedra. Entonces si yo muevo una piedra todos los días va a llegar un punto en el que ya habré movido la montaña del punto A al punto B completa. Si se puede mover montaña entonces, pero tiene que ser con paciencia y con disciplina. Y él dice en una frase que a mí me gustó muchísimo y quiero cerrar con ella, que dice, para llegar a la felicidad tienes que hacer lo que vayas a hacer sin garantía de que va a funcionar. Sin embargo, siempre tienes que disfrutar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque a veces queremos algo que puede que suene muy alocado, pero no lo es. Puede que suene muy alocado, pero no lo es. Y ese punto es importante, porque sí podemos lograrlo. Lo que pasa es que requiere muchísimo esfuerzo y sí lo podemos hacer. Entonces, vive sin garantía y haz lo que amas hacer. Eso fue todo. Síganme por todos lados y nos vemos en el siguiente capítulo si este les gustó.